tema del día de hoy. Quiero antes de hablar del aumento del gasto en seguridad que las empresas peruanas han tenido de acuerdo alrededor de la inseguridad que han vivido en los paros, con José Luis Tapia. Saludarte, José Luis, decirte buenos días, gracias por estar acá. Y quiero comentar contigo un par de portadas que han aparecido el día de hoy. No sé si estás disponible. Te voy a exprimir el día de hoy, ¿te parece? Dale. Tenemos la primera portada, el comercio, ¿sí? El comercio tiene en portada una llamada a su suplemento económico, económico de actualidad económica, digamos, que se llama Día 1, en relación a APEC, que es el evento que se va a realizar el evento internacional que se va a realizar en noviembre en nuestro país. APEC, dice la portada, fortalece las inversiones de China y Estados Unidos en el Perú. Mientras ponen la imagen en pantallas, más o menos esta es la portada del comercio. ¿Ok? Dice, APEC fortalece las inversiones de China y Estados Unidos en el Perú. ¿Cómo ves a APEC, la perspectiva que tiene sobre lo que viene, José Luis? Es una vitrina interesante porque te permite ver hacia el Asia todo lo que hay en materia de comercio. Tú sabes que eso se fundó en 1998 y es un organismo de cooperación. O sea, no es ni un tratado de libre comercio, no hay nada de tratados de inversión. Entonces, lo que es una organización que lo que busca es algo así como armonizar las políticas de los diferentes países en materia de inversión, en materia de comercio, o sea, cada uno tiene sus planes de acción. Y ellos se sientan, los ministros, a deliberar cómo les ha ido en tal sentido. Entonces, los principales temas ahí en APEC es comercio y propiedad intelectual. Eso es lo que más, digamos, se discute. Entonces, ¿no? si le tuviéramos que decir a la gente común, al ciudadano de a pie, a mi mamá, a mí mismo incluso, oye, ¿para qué sirve APEC? Personalmente, digamos, para cada uno de los que hacen negocio, miran hacia afuera, dirán exportación. O sea, exportación, importación, propiedad intelectual, de repente algunas normas, pero directamente a una bodega, a un taxista, definitivamente no lo va a afectar, porque estamos hablando de exportadores, que, por ejemplo, materia prima, minería, comercio, digamos, de tipo mayorista, ese tipo digamos, de actividades económicas sí va con el efecto arrastre, ¿no? Porque hay que mirar así, ¿no? Siempre que hay una gran exportación, detrás hay empresas y en las empresas hay trabajadores y los trabajadores tienen familias. Entonces, ese es el lado que más jalaría, porque hay una ecuación en economía, o sea, para los amigos, es que la economía crece o decrece en función a un Producto Bruto Interno, es un indicador de la economía. Y dentro de esos indicadores, ese indicador, hay otros indicadores que componen para que salga justamente el Producto Bruto. Se llama consumo de las personas o familias, inversiones de las empresas, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. En las dos últimas es donde está APEC. Bien, además el comercio indica que el 66%, en una llamadita al lado, en un despiece, como decimos los periodistas, una encuesta de Datum da cuenta de una encuesta de Datum hecha hace algunos escasos días. El 66% cree que Vladimir Cerrón será capturado tras gobierno de Dina Boluarte, lo cual ciertamente agrava la situación de la presidenta si esto es realmente así. Vamos con la siguiente portada, que es la de portada de gestión. Sí, la portada de gestión. El 45% de industriales, José Luis, ha incrementado sus gastos en seguridad. 45%. Es bastante. Eso, por ejemplo, va a los precios finales. No hay que olvidar eso, porque todos los precios están compuestos por costos y esos costos de seguridad están incluidos en el precio. Como para Damis, ¿qué son los industriales? Industrial es un conjunto de empresas dedicadas a la manufactura, o sea, lo que se llama la confección de zapatos, de ropa. La industria química también, la industria textil, la industria de confecciones, la industria de maderera, o sea, hay muchas industrias porque es bien diversificado. Entonces, cuando tú le dices aumenta el costo de la seguridad, va a aumentar el costo de la madera, o sea, de los muebles del hechos de producto madera, que ellos están haciendo. Final, exactamente. Entonces, va a tener un impacto, aunque, digamos, no es que va a subir 10 soles más o 15 soles más, no, va a subir seguramente algunos centavos más, algunos centavos menos. Porque hay formas de protegerse. También las empresas, para poder bajar costos, tienen que aumentar su producción, es lo que te enseña la economía, ¿no? A ver, el estudio o el informe al que da cuenta gestión el día de hoy en su portada dice
es un reciente sondeo de la Sociedad Nacional de Industrias que ha hecho sobre el tema. El estudio reportó, José Luis, que en el primer trimestre del año, es decir, en los primeros 3 meses del 2024, el 21% de empresarios de ese sector, es decir, del sector industrial del que estamos hablando, ha sido víctima de algún delito, como por ejemplo robo, extorsión, secuestro incluso, entre otros. ¿Cómo afecta? Tú como economista, ¿cómo está afectando esta ola de delincuencia? Comencemos a un sector tan sensible como el de los industriales. A ver, los negocios se componen de clientes. Entonces, uno de los primeros que va a quitarle clientes es justamente la inseguridad. O sea, los clientes no van a ir así nomás. O sea, van a estar pensando en cómo va a ir, en cómo si va a estar mejor o peor protegido. Entonces, los que más se encargan en que lleguen los clientes son las empresas. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo tenía menos edad, yo hacía un poco de mecánica. Entonces tenía que comprar piezas. Y las piezas las compraba cerca del Cerro San Jacinto. Entonces era un lugar bastante peligroso. Entonces yo tenía que ir a comprar y salir con esa mercadería. ¿Sabes quiénes me acompañaban para que no me pase nada y para que pueda salir? Eran los mismos negocios. O sea, el mismo que me vendía las piezas, ese salía acompañado a tomar mi taxi. Entonces son costos que se van a incluir dentro de su escala de producción. Entonces eso va a tener un impacto de todas maneras sobre los clientes, sobre los precios, sobre los costos. Y eso es algo importante. Además, mira, si estamos hablando en términos generales, la economía no se va a resentir, porque ellos son más o menos el 21%. Dentro de todo lo que existe de sectores económicos, el que más podría impactar es el caso de los comercios, o sea, el sector servicios. Es decir, bodegas, ferreterías, farmacias, universidades, colegios, médicos, comunicaciones. Ellos sí, si tú me hablas de ese costo por ese lado, es el 65% del total de la economía. Entonces ahí el impacto se notaría que tiene más peso. Pero de hecho, o sea, esto de que han sacado ahorita los señores de la Sociedad Nacional de Industria es un estudio, porque ellos tienen una gerencia de estudios económicos y lo pueden sacar inmediatamente. Pero esto es transversal, Fabricio, no es solamente industrial, es a nivel general. A ver, pongámonos en el caso de un pequeño negocio, José Luis. Estamos con José Luis Tapia, economista, presidente del Instituto de Libre Empresa, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM, 10:13 de la mañana, José Luis. Y pongámonos en el caso de un pequeño negocio, una tiendita en una esquina, en Los Olivos, o en Comas, en Caraballo, etcétera, que debe cerrar temprano por miedo a la inseguridad. Ahí hay una pérdida. Y si eso se replica en el 90% de bodegas que están en medio de una zona de guerra o se están siendo extorsionadas, estás hablando de una herida fuerte a la economía, a todas esas familias. Sí, porque son menos horas de venta, menos ingresos. Ya ahí tienes un impacto directo sobre el negocio. Los trabajadores también van a tener que irse antes. Es decir, es peligroso esta situación, no es juego. Por eso que nosotros hacemos énfasis en que justicia, seguridad y obras públicas es lo que debería enfocarse el Estado, no financiando a Petroperú con 20.000 millones de soles, desperdiciando ese dinero cuando puede estar bien empleado en triplicar, por ejemplo, el número de efectivos policiales, haciendo que el número de efectivos no sean pues ahorita 147.000, mínimo tiene que ser 300.000. El presupuesto del Ministerio de Interior, que apenas es de 15.000 millones, eso debería estar, con esos 20.000 de Petroperú, se hubiera duplicado el presupuesto del Ministerio de Interior. O sea, tendríamos más efectivos policiales, más drones que estarían vigilando las calles, habría interconexión entre comisarías, habría acciones de inteligencia mucho más frecuentes y no tendrían que estar gastando las empresas en costos de seguridad, en poner vigilantes. ¿Te acuerdas que antes eran policía nada más en la seguridad? Claro. Ahora no, ahora tiene que haber serenazgo. Ya no es serenazgo, ahora tiene que ser reja. Ya no es rejas, ahora quieren cámara de seguridad. Ya no es cámara de seguridad, ahora tienes que poner guardaespaldas. O sea, eso es la falla del gobierno. Es una falla sistemática por producto de que cuando se ocupa mucho el Estado, cuando se ocupa hasta la educación, la salud, descuida lo principal, que es la seguridad de los niños, la seguridad de los clientes, la seguridad de los negocios, la seguridad de cualquier persona que entre y salga de su casa también, eso hay que contarlo. Entonces, eso es un momento de reflexión. O sea, estamos entrando ya, creo que como Haití, ya no hay institucionalidad, porque ya ni los jueces ni los fiscales uno puede estar pensando que está haciendo bien sus cosas. Liberan ellos 6.000 extorsionadores, 6.000 secuestradores, así como si nada.
O sea, eso revela un problema más profundo, ¿no? Sí, y además la situación, por ejemplo, de las pérdidas económicas que se han dado en el por el paro de transportistas, que ese es otro tema también. A ver, o sea, las pérdidas del paro de transportes del 10 de octubre, el último que ha habido, creo que ha sido el viernes, si mal no me equivoco, José Luis, superan los 230 millones de soles. Y estamos hablando de pérdidas realmente millonarias. A ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo es eso que el paro ha reportado pérdidas de 230 millones? ¿Cómo lo puede entender la gente común? A ver, porque aquí en Lima más o menos trabajan aproximadamente unos 5 millones de peruanos. O sea, esos 5 millones de peruanos se trasladan de un punto a otro. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste. Bueno, ese factor es factor PEA, o sea, población económicamente activa. Entonces, más o menos se calcula que esas horas que han dejado de trabajar, 4, 5, 6, 7 horas, significa un volumen de dinero impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de 250 millones de soles diarios. O sea, súmale lo del jueves, súmale lo del viernes y tal vez lo de hoy día. Dicen que hay un paro hoy día también el 12. Hoy día 14. Entonces estamos hablando de que si el ingreso promedio mensual de un trabajador es 2.006 soles, divídelo eso entre 30 días, divídelo eso entre el número de horas que tiene ese mes y vas a ver que esas 4 horas multiplicadas por los 5 millones de personas que trabajan en Lima, eso te da los 250 millones. O sea, toda tardanza, toda hora dejada de trabajar implica millones de soles, porque estamos hablando de millones de personas que trabajan y que se movilizan a través del transporte. O sea, eso es bastante fuerte. A ver, hay una fórmula que ha hecho la gente que ha hecho este informe en gestión, que da cuenta de lo siguiente, que es la Sociedad Nacional de Industrias, ha llegado a esta conclusión. Dicen que el gremio automotor, José Luis, ha explicado claramente que la fórmula utilizada para estimar las pérdidas económicas se basa, primero, en el porcentaje de usuarios de los medios de transporte, la población, la PEA, la población económicamente activa ocupada, y el ingreso promedio diario de los trabajadores. ¿Qué dice la encuesta esta Lima, cómo vamos del 24? Dice que el 52.5% de los trabajadores de Lima Metropolitana y Callao utilizan combis, cústers y buses para llegar a sus trabajos. Y ahora, con una población ocupada de 5 millones, casi 5 millones y medio de personas y un ingreso promedio anual de 2.000 soles, se concluye que ante el paro general la economía perdería aproximadamente 230 millones y los trabajadores no pueden laborar todo el día. Esto significa que esos 230 millones dejan de entrar a las casas, ¿verdad? ¿O no? Correcto, es correcto. ¿O cómo lo entendemos? No, está bien. O sea, aquí lo que estamos hablando es el ingreso de los trabajadores, porque están dejando de trabajar, ¿no? Entonces deja de entrar ese dinero a las familias y las familias consumen menos y así. Y la rueda económica se resiente. Y se resiente porque los negocios no venden, pues si no hay compra no hay venta, ¿no? Entonces, si no el trabajador no tiene ese dinero que contaba, va a ir menos veces a la tienda o va a comprar menos productos a la tienda. Y la situación se pone grave porque si los negocios no pueden estar vendiendo, no pueden estar pagando las extorsiones. Porque, o sea, entonces la situación se pone todavía peor para ellos. Más bien los extorsionadores deberían estar dejando de extorsionar para que a ellos les vaya bien, porque si no, ¿cómo van a cobrar si no tienen ingresos? O sea, bueno, pero ellos no piensan de esa manera. No, por supuesto, van para pero adelante, eso es para que aprendan pues la economía, ¿no? Porque estos tipos piensan en otra cosa, menos en eso. Bien, vamos ahora con la portada de Expreso. ¿Les parece? La portada de Expreso el día de hoy es una portada pues para la desesperanza total. Sí. A ver, ciertamente es un poco aterradora la perspectiva de Expreso. Dice, futuro sin esperanza por inseguridad y crisis política en el Perú. A ver, secuestros y extorsiones se han disparado en el año con un alarmante aumento del 50%. Yo quisiera realmente que podamos comprender a cabalidad las razones de esta gatillada esta ola de delincuencia que se ha levantado tan rápido en el 24, de las cifras que teníamos en el 23 han aumentado al 50%, o sea, la mitad ha crecido el asunto. Pequeños negocios cierran temprano por miedo a la delincuencia y además 5 presidentes en 6 años, el turismo y la minería, y quiero hablar de eso ahora contigo, José Luis. El turismo y la minería son pilares de nuestra economía y están tambaleando por la inseguridad y por las protestas. ¿Cómo se resiente el tema del turismo con esta ola de extorsiones?
Como el comercio también, los hoteles, los agentes de viaje, también vive de la seguridad, ¿no? Porque el turismo, tú sabes, hay que desplazar gente del aeropuerto al hotel, del hotel al sitio donde se va a hacer el turismo. Entonces ahí tú tienes como ese elemento de la seguridad está presente desde el momento que sale al aeropuerto. No sé si recuerdas los taxistas que se les cuestionaba de que eran o no eran del aeropuerto y que podían llevarse a un turista y desvalijarlo todo durante el trayecto hacia el hotel. Había eso también, entonces eso era parte del problema de la inseguridad. En los sitios también, en los hoteles, afuera también, en los alrededores también hay gente de mal vivir. Entonces estamos hablando de un servicio, ¿no? Esa es la parte que te decía, el 65%. El turismo forma parte de ese 65% de los ingresos totales que tiene la economía. Ese 65%, una parte es el turismo. Y el turismo se va a resentir cuanto más inseguro sea. No sé, tú, por ejemplo, tú dices Estados Unidos recomienda a sus turistas no ir al Perú, por ejemplo, o tengan cuidado, está en luz ámbar, ¿no? Los ponen así. Si van a ir al Perú, recuerden que es un país con inestabilidad económica, política y además es inseguro. Y los países europeos también tienen sus embajadas que le hacen ese recordatorio a todos los turistas. Entonces la gente dice, bueno, entre ir al Perú o irme a otro país más seguro, va a preferir un país más seguro. Sí, estoy mandando mensajes al chat, por favor, sería genial que me puedan contestar. Bien, a ver, se dice que el Perú es el que está medio sosteniendo la economía de Bolivia. José Luis, explícame cómo es posible que un país con este descalabro, no solamente de seguridad, sino incluso económico, estamos viendo todas las cosas que tú estás diciendo, ¿puede sostener una economía? O en todo caso, ¿puede convertirse el sol en una especie de mini dólar en el hemisferio, sosteniendo economías pues, incluso ilegales como la del oro y todo lo demás? ¿Cómo es así? ¿Cómo pasa eso? Es que en la frontera hay comercio, que es lo primero que se ve, pero también hay lo que le llaman ellos contrabando de oro, ¿no? El oro pasa de Bolivia al Perú y de ahí se exporta hacia otros países, ¿no? O sea, porque en Bolivia es un país minero también, no es igual casi igual como el Perú, pero es menos. Entonces, estamos hablando de comercio, estamos hablando de oro y estamos hablando también de las divisas. Es decir, mira el dinero boliviano y dice, esto no compra nada. Prefiero comprarme el sol, que sí me permite comprar el dólar, pero de frente el boliviano no compra el dólar porque no vale nada. Prefiero comprar el sol y el sol me permite comprar dólares. Esa jugada de dinero es porque no vale nada el peso boliviano. Pues. Pero ahí hay un túnel oscuro en medio de estos dos temas que no entiendo. ¿Cómo es posible que si estamos viviendo una inseguridad y un inicio de catástrofe económica o de situación muy complicada, podemos entender esto que está pasando con el sol peruano? O sea, ¿hasta cuándo nos va a durar esto? ¿O es que son dos caminos que van por separado? Esa es una buena pregunta que has hecho, porque a mí me preocupa como economista algo. Yo soy economista de instituciones, digamos. Cuando yo miro a Velarde y veo que pasan los años, el señor se está deteriorando su salud. El día que lo tenga que cambiar por razones de salud, el sol se va a o mejor dicho, el dólar se va a disparar y el sol se va a depreciar. ¿Por qué? Porque todo depende del señor Velarde. Todo depende de la confianza. Es en el señor Velarde, no en el BCR. Eso es lo que más me preocupa. Porque saben que si sale el señor Velarde, cualquiera puede entrar, pero ya no es el señor Velarde. Porque lo han personalizado tanto el BCR, que el BCR por sí mismo no es garantía, sino es la persona la garantía. Y Velarde tiene esa, como se dice, esa imagen de solidez del sol. O sea, es él y el sol, no es el BCR y el sol. Entonces eso hace percibir, por lo menos para los agentes económicos, que todo depende de Velarde. Hasta Castillo ha tenido que aceptar que Velarde se quede, porque era una presión tan fuerte que decías que si no lo haces, se te va a disparar el dólar de 3.90, se te va a disparar a 4.14 y eso te va a generar inflación de precios. Y inflación de precios, la gente va a salir a protestar y tú no quieres que comenzando la gente salga a protestar. Entonces, bueno, tuvo que dar su brazo a torcer y hacer pues lo que tenía que hacer, y anunciar de que el señor se iba a quedar. Pero es
por el señor Velarde. Entonces a mí me preocupa, o sea, él debería ya buscar un sucesor o a alguien que tenga que promocionarlo para que no sea muy brusca la salida y se dispare el valor monetario del sol, ¿no? Perdón, me estás diciendo que hemos, no sé si hipotecado es el término, pero nos hemos asegurado un tiempo de, no sé, bonanza económica y de estabilidad, digamos, en función de Velarde, sin pensar que cuando él no esté vamos a sufrir las consecuencias? Es correcto, porque no es suficiente la independencia. Fíjate que estamos hablando de personas, no independencia. Se preguntan las personas, ¿saben lo que es la independencia del Banco Central o sabe quién es el señor Velarde? Entonces, cuando tú hablas de independencia, estás hablando de términos abstractos, pero cuando tú ves a una persona al frente que está manejando el BCR, que para el estándar de vida, digamos, no está haciendo estropicios, sino está haciendo las cosas más o menos correctas, entonces todo lo atribuyen a la persona, pero no atribuyen a los factores que están detrás de que le da independencia. Él le puede decir no al Ministerio de Economía y Finanzas y no pasa nada porque tiene independencia, no es su empleado. Pero el día que entre un presidente de Banco Central distinto, que sea ideologizado, ese sol se va a resentir, porque el sol es un término, digamos, de intercambios. O sea, la gente compra más, compra menos, dependiendo quién esté al frente del Banco Central, quién manipule la tasa de interés. A ver, José Luis, la pregunta es si entonces para qué sirve el BCR, se me sale de la boca, pero no quiero irme al otro lado, ¿no? Eso es un tema ya de liberalismo clásico que tú también manejas. No quiero entrar por ahí. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo la ves a Dina Boluarte en el tema económico? ¿Cómo ves al MEF? ¿Cómo lo ves a Arista? ¿Están haciendo las cosas bien? ¿Es lo que se puede hacer? ¿No hay más, la verdad? Te lo pregunto como experto. Bueno, es una pregunta de experto y de política también, ¿no? Por favor. A ver, Dina Boluarte creo que ha sabido escoger a un ministro de Economía que le soporte todo lo que ella hace. Porque eso de me rescatas a Petroperú no ha venido a Arista. Arista le ha dicho sí a Boluarte o te vas, una forma implícita. ¿Cuántas veces lo da? Creo que 2 veces ha desairado al ministro de Economía, la presidenta Boluarte, 2 veces. Porque él dijo, no hay apoyo de la banca, o sea, no tiene bancada congresal. Exacto, sí. Eso era para irse. Por dignidad. No, pero se ve que el señor Arista, pues poco la dignidad, digamos, está dentro de sus prioridades. Sé, seguramente está poniendo al país. Creo que gana como 45, 40.000, etcétera. Sí, bueno, en fin. pero eso no es No, es el poder, es la situación de poder. Claro, ahí. es un poco, de repente, tener más contactos afuera, no sé. Pero ese señor, por ejemplo, le está diciendo sí a una presidente cuando no debería decirle no. Tanto es así que los economistas hemos devaluado el peso del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes el Ministerio de Economía y Finanzas era el ministerio que tenía peso dentro del gabinete. Ahora lo han reducido, creo que a la mitad. Debe ser algo así como el equivalente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En ese nivel debe estar. Pero ya no es el Ministerio de Economía y Finanzas que era el que le ponía el pare a la presidente o al presidente y se hacía conforme a lo que decía el ministro de Economía y Finanzas. Creo que se ha devaluado y eso es peligroso. Porque mira, ya incumplió una regla que era básica de todo Ministerio de Economía y Finanzas. No te debes pasar de que tus gastos deben superar a tus ingresos. Y eso era más o menos un déficit de 2%. A ver, antes que eso lo entiende muy bien la gente que está en la calle. A ver, el papá sabe que no puede gastar más de lo que gana, sí, ¿verdad? Sí. Básicamente en esos términos. Sí, entonces como no debe gastar más y eso se le saca un porcentaje en función a los ingresos que tiene, a la riqueza que percibe la gente, entonces él se le ha pasado la mano, por decirlo, ¿no? Ha gastado más de lo que debe haber gastado. Entonces se le ha disparado de 2 a 3. Ya, ¿eso qué significa? Es como una regla en el hogar. Dice, bueno, no vamos a gastar más de este presupuesto. Pero ¿qué pasa si uno de los cónyuges gasta más? Entonces, o agarra la tarjetita de crédito, por ejemplo. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema, ¿no? Interno. O sea, se está gastando más y para evitar que haya más fricciones, entonces dice, ya no vamos a gastar esta cantidad, vamos a gastar un poco más, vamos a ser más holgados en nuestros gastos. Entonces, ¿qué significa eso? Que estás comprometiendo más tus ingresos. Cada vez que aumenta más tu gasto, estás comprometiendo más. Es como más el manejo de una casa, más o menos en macro, ¿no? Es finanzas. Las finanzas personales y las finanzas públicas, si bien uno pertenece al Estado y otro pertenece a la familia,
Pero los principios básicos es, si tú te excedes de egresos, de salida de dinero, tú no puedes estar comprometiendo mucho tus ingresos. O sea, los gastos superan a un porcentaje que no puedes comprometer mucho tus ingresos porque si no, no vas a tener respiro para más adelante. Y eso es lo que ha hecho el Ministro de Economía y Finanzas. Ha elevado de 2% a 3%. O sea, dice que ahora lo va a cumplir a 3%, más o menos. Entonces, ahora vamos a ver si lo va a cumplir, ¿no? Porque ya las agencias calificadoras de riesgo, o sea, esos que ponen la nota al Perú, están mirando y están diciendo, señores, tengan cuidado, ya incumplieron su primera regla. Y eso es mala nota. Eso significa que va a empezar a desconfiar la gente de afuera a ver si vienen a invertir acá al Perú, porque el Perú no cumple su palabra, no cumple ni siquiera sus propias reglas de no gastar más de lo que tiene. Entonces ya está evidenciando de que no tiene palabra. Y eso de la palabra de un ministro es como si fuera la palabra de un país, ¿no? O sea, usted dice que va a cumplir su regla, pero no la está cumpliendo, señor. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a invertir aquí si usted no cumple su palabra? Entonces pone en riesgo al país, ¿no? Entonces eso es lo que estamos apreciando los economistas, ¿no? De que el problema de Dina Boluarte es que no ha escogido un buen ministro de Economía y eso está devaluando el accionar del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero lo que pasa es que si hubiese escogido un buen ministro de Economía, un ministro de Economía, a ver, más allá del cariz ideológico, un ministro de Economía que mantenga el gasto ahí, aguantado, que sí, pueda generar un crecimiento, que la inflación la tenga a tope, parada, etcétera, sería un ministro de Economía muy incómodo para alguien como Dina Boluarte, porque sí, a mí me da la impresión, no sé qué pensarás tú, José Luis, que yo creo que buena parte de las decisiones que está tomando la señora son adrede. O sea, yo sinceramente he llegado a pensar que la señora adrede lo debe estar haciendo. Un buen ministro de Economía haría que la economía funcione hacia la derecha, para ponerlo en términos así normales, ¿no? Hacia la derecha significa una economía de libre mercado, ahora estaría haciendo reformas, privatizaciones, lo etcétera, que como civilización hemos ya comprobado que funciona. Sí. ¿Verdad? Más allá de que seas de derecha o de izquierda. Y la señora la está girando hacia la izquierda. Eso de Petroperú, gastar más en Petroperú. Entonces tú tienes ahí en el gabinete como una opinión de un ministro no pesa tanto de economía como antes, ¿no? Entonces la señora lo jala a él para que se vaya hacia la izquierda y el otro le dice sí en todo. Entonces tenemos una economía que no ofrece garantías de aquí al futuro, por lo menos en los 2 años que vienen o el año y medio que queda todavía, ¿no? Entonces vuelvo con la misma pregunta. José Luis Tapia, economista y presidente del Instituto de Libre Empresa, 10:33 aquí en Hora Punta en Betel Radio 100.1 FM. La pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo más va a aguantar esto? Por lo menos hasta lo que acabe del gobierno de Dina Boluarte. O sea, ¿es tan fuerte la economía peruana para poder aguantar todavía un par de años más sin empezar ya a ver descalabro en las calles? Ya tengo dudas, ya tengo dudas de esa fortaleza. Antes había la fortaleza macroeconómica, que eso era lo que hacía crecer al Perú, ¿no? Decía, tus variables fiscales van a estar estables, la monetaria también va a estar estable, entonces eso ofrece garantías. Pero ahora cuando tú tienes a un Ministerio de Economía y Finanzas que no ofrece garantía de cumplimiento de sus propias reglas, entonces tiene 2 patas de una mesa en el cual unas está rígida, que es la política monetaria, pero la política fiscal, esa del cumplimiento de la regla de los gastos, esa la veo así como que se le está cayendo de la mesa. Entonces la mesa se va a caer en cualquier momento si esa pata sigue débil. Esa pata tiene que reforzarla, eso se llama austeridad. Eso significa política fiscal contractiva, o sea, no tiene que estar gastando el gobierno, sino tiene que estar guardando dinero para más como adelante. Como en una casa, pues, ¿no? Como lo que hace el papá así cuando está en una situación de crisis y dice, bueno, chicos, ya pollito a la brasa, se acabó, aguanta, cine, no, ya no hay cine, los regalos de cumpleaños, poquito. Porque el próximo año es año electoral, ya los partidos van a estar moviendo la cancha, van a estar los candidatos saliendo a las calles a ofrecer las cosas populistas que van a espantar a los inversionistas. Ese es el año que viene y eso va a desalentar y eso va a hacer caer al PBI. Yo hace no sé cuánto tiempo, hace la última vez que estuve, yo te dije, van a tener que reajustar el crecimiento económico para este año y lo están haciendo justamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de las inversiones está disminuyendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Que el PBI que estaba en 3.1 lo han bajado a 2.9, a 2.5. El Fondo Monetario mismo. Ahora vas a ver cómo el ministro va a tener que hacer reajuste a su proyección de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Ahora, el próximo año va a ser peor. Ya no va a crecer ni siquiera 3%, creo que tenía previsto. Eso va a caer por el año electoral que se viene. Va a espantar inversiones, va a desacelerar las inversiones y eso va a significar menos trabajo, menos producción,
menos ingresos, incluso menos impuestos para el gobierno, ¿no? Entonces hay que hacer reformas, ¿no? A ver, José Luis, para ir terminando, quiero terminar con una opinión tuya, una reflexión tuya utilitaria para la gente. A ver, en medio de todo este panorama medio complicado que nos has tenido que venir a pintar, qué fea chamba la tuya, ser vocero de situaciones tan complicadas, pero así es pues, la realidad, ¿no? Es el Perú que estamos viviendo. Sí. ¿Qué decirle a la gente sobre cómo tratar con sus finanzas personales? A ver, no sé si tienes un par de consejos en términos de ahorro, en términos de ahora que vienen fiestas, la Navidad ya está cada vez más cerca, etcétera. ¿Qué decirle al ciudadano de a pie para que pueda tratar, digamos, de avanzar un poquito mejor? 3 cosas. Primero, que tenga en su mapa que el ahorro es la salida. 2. El ahorro. El ahorro es la salida. No el gasto. Dame un minuto ahí. ¿Por qué el ahorro es la salida? Porque es el colchón que te va a permitir cualquier gasto de emergencia que tengas puedas sacar de ahí. Eso significa que tienes una seguridad de que vas a contar con un dinero para después, no ahorita. Oxígeno. Oxígeno. Que tengas tu baloncito de oxígeno ahí, ¿verdad? Así es. 2. Que cuando salga a comprar, trate de salir a comprar en mayorista. O sea, que no compre para el día, sino compre para el mes. O sea, quiere decir, cuando vayas a comprar, te van a hacer descuentos por el volumen. O sal con 5 o 6 familias a comprar a un sitio para que por el volumen te hagan un descuento significativo. ¿Ya? Y 3, el tema de ahora que se vienen las gratificaciones en diciembre, que no se lo gaste todo, que aguante y que se guarde eso para enero, febrero, que dure, porque ya viene la campaña escolar para abril o marzo, febrero y marzo es la campaña. Sí, claro. Que guarde ese dinero pensando en la campaña que tiene que gastar en libros, cuadernos, mochilas y todo eso. Entonces que piense que los meses corren muy rápidamente, no es una cosa de que, el próximo año, no, el próximo año es el próximo mes. Porque cuando le den la gratificación en diciembre, en enero va a estar ya gastando, pensando cómo matricular, ¿no? Dime, ¿el ahorro es en soles o en dólares? ¿O es que el dólar tampoco ya no es muy confiable, o sí, todavía? Todavía no, todavía puede ahorrar en soles, sí. Estas cosas del cambio va a ser más o menos, creo, a mitad de año, por ahí adelante, donde ya empiece ya a perfilarse los candidatos, ahí se va a ver quiénes son los que realmente va a ver en la vitrina. Que el Señor nos ayude, de verdad, que el Señor ayude al Perú, porque lo que viene para el próximo año es complicado. Sí, quería más bien terminar por favor. Haciendo una invocatoria o una convocatoria. Nosotros, aparte de ser economista, como tú verás, de escritorio, también soy medio activista, pues sí. Entonces estamos haciendo la convocatoria a la próxima fundación del Frente Nacional de Derecha Liberal, que tiene varios principios. El principio, por ejemplo, en la parte política es liberalismo. Que no estamos hablando de neoliberalismo, ¿verdad? No, el mercantilismo, como llaman otros, exacto. ¿verdad? Este es otro liberalismo, el liberalismo clásico, que tiene gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada como principios. Luego, en la posición del espectro derecha-izquierda, nosotros estamos a la derecha. ¿Por qué? Porque queremos orden, justicia y libertad. En la parte moral, somos pro vida, pro familia. Ahí somos conservadores, ¿no? Y entonces nosotros tenemos enemigos, tenemos 10 adversarios, que son el intervencionismo, el globalismo, el socialismo, el estatismo, el progresismo, el caviarismo, el comunismo, el izquierdismo, el mercantilismo y el fascismo. Esos son nuestros 10 enemigos, ellos son más que nosotros. Entonces estamos invocando para que se junten todos los liberales, porque lo que estamos haciendo nosotros es hacer un frente de cooperación entre liberales para que en estas elecciones coloquemos a nuestros representantes en los diferentes partidos que hay, ¿no? Dime, ¿y esta convocatoria en dónde es? ¿Cómo es? Es el día sábado 26 de octubre a las 6:30 de la tarde en Girón Lampa 1288. Pueden tomar nota si quieren de mi celular del frente, que es 9999-210-60. Ahí los esperamos a todos los liberales, a todos los que se pliegan a estos principios. Correcto, pásame el flyer días antes para igual promocionarlo, porque está bueno lo que tú estás diciendo. A ver, chicos, todo lo que sea liberalismo clásico yo lo voy a apoyar, la verdad. Yo me considero un liberal clásico, antiguo, como el de los puritanos, pues, los puritanos ingleses, ¿verdad? Así más o menos, eso es, por ahí vamos acá. Bien, José Luis, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muy amable. Gracias, viene José Baella, ex jefe de DIRCOTE, para